Buenos días, hermanos. Pues de pie, por favor. Vamos a empezar con oración y después con nuestra alabanza. Los que están en casa, gracias por conectar con nosotros por medio de nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Buenas Nuevas. Y por los que están presentes, gracias a Dios que están con nosotros. Si pueden cerrar los ojos e inclinar los rostros, vamos a empezar con oración. Señor y Padre nuestro, gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos cada uno de nosotros estar aquí juntos en el día de hoy, Señor. Señor, te damos gracias por cada bendición que hemos recibido de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias por la fe que nos has dado a creer en Jesús y confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, que con su sangre derramada pagó por nuestros pecados, y que tenemos redención por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida que tenemos en Cristo Jesús. Señor, damos gracias por todo lo que hemos recibido. Gracias por tu palabra. Señor, gracias que es permitido congregarnos y escuchar la predicación de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que nos des entendimiento espiritual para poder comprender lo que dice tu palabra y para poder aplicarlo a nuestras vidas, para que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que empezamos a pensar diferente, que nos des la misma mente que fue en Cristo Jesús, para que podamos vivir de una manera agradable a ti, Señor. Llénanos con gozo, con alegría, con agradecimiento, para que cuando cantemos, Padre, que nuestra música sea más que música, pero que sea alabanza a ti, Señor. Que Cristo sea glorificado, que el hombre sea humillado y que la iglesia sea edificado, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad
más que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor. Muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Buenos días, hermanos. De nuevo es un privilegio y un honor de poder traerles la palabra de Dios en esta mañana.
Estaremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32, un pasaje bien reconocido. Y sus Biblias pueden tener el título Parábola del Hijo Pródigo. Antes de empezar, acompáñenme y orémosles al Señor. Padre nuestro, primeramente te queremos dar las gracias de poder darnos otro día, Señor, de poder estar en tu presencia, de poder congregarnos libremente y poder adorarte, Señor. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, de cómo es que tú quieres que nosotros vivamos nuestras vidas, Señor, para glorificarte a ti. Señor, úsame como un instrumento, Señor, para llevar tu gloria. Padre, te amamos y pedimos esto todo en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, de nuevo, buenos días, hermanos. El pasaje de nuevo se encuentra en Lucas 15, versos 11 al 32. Verso 11 comienza así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadones de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Lo que acabamos de leer es una parábola
y es un método común que Jesús usó para enseñar durante su ministerio, usando historias en cual pudiésemos relacionarnos y Jesús con el punto de llevarnos a un punto, a una profundidad de enseñarnos sobre el reino de Dios. En esta parábola del pródigo vemos la palabra pródigo y sabemos que la parábola se trata de un hijo que malgasta o gasta sin cuidado de lo que él tiene, sus finanzas, posesiones o bienes. Antes de esto, Jesús siempre se encontraba con diferentes personas. La gente siempre se estaba rodeando a Jesús. Había algo de Jesús que atraía a las multitudes para escucharlo, para ver sus milagros. Él era un maestro bien diferente a los que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Y leyendo las Escrituras, Jesús siempre estaba rodeado de pecadores. Y nosotros entendemos eso porque sabemos que todos somos pecadores. Pero en específico aquí, al principio de este capítulo, Lucas 15, 1 al 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Están los pecadores, están los publicanos que son pecadores, pero por su oficio se consideraban los peores de pecadores en su tiempo. Pero también, verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos comen. No solo eran, entre comillas, pecadores, pero se había acostumbrado o se había cogido como costumbre de que los fariseos y los escribas estuvieran ahí también escuchando a lo que Jesús tenía que decir. En este caso estaban murmurando, quejándose. Jesús dice que viene de Dios, pero siempre anda con pecadores, no con ellos. Y para ellos eso era lo peor. Si me acompañan de nuevo, regresamos al texto, a versos 11 al 12. Nos habla de 3 personas con diferentes características. Verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y la respuesta del padre, una acción, les repartió los bienes. Vemos al padre, 2 hijos, uno mayor y uno menor. Leyendo este pasaje podemos concluir o tener la idea de que el padre tenía una buena cantidad de riquezas. Luego en el pasaje vemos que tenía sirvientes, ganados y más que suficiente para poder vivir su vida, también para sostener la vida de sus hijos. El hijo menor, si leemos el texto, el hijo menor no le hace una pregunta al padre, sino le exige a su padre que le dé la herencia que le pertenece a él en ese instante. No se lo pide, se lo exige. Rápidamente podemos ver el corazón del hijo menor. El padre todavía estando vivo, queriendo su herencia en ese punto, en ese tiempo. Hoy en día todavía eso no es común. Ahora, de acuerdo con las leyes de su tiempo, al hermano mayor se le correspondía una doble porción de lo que el menor iba a recibir. En este caso, el hijo menor recibió una tercera porción de los bienes de su padre. Podemos ver que ya en su mente y en su corazón, él ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Vemos el amor que tiene con su padre, que si estamos leyendo el texto correctamente, no tenía amor por su padre cuando exigió esto. Pero la respuesta del padre es que le da lo que el hijo quiere. Verso 13, vemos a dónde lo llevó el pecado. Verso 13 nos dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Actuó rápido. La palabra nos dice que no habían pasado muchos días. Agarró sus cosas y se fue. Ahora, lo más seguro, se fue con dinero en su bolsillo, no se llevó con posesiones, liquidando sus bienes para poder vivir la vida que él deseaba vivir.
Y esa vida consistía de llevarse por las satisfacciones de sus deseos carnales. Son los mismos deseos que lo llevaron a hacerle esa exigencia a su padre. Se fue a una provincia apartada. Otras traducciones de la Biblia dice país lejano. Todo para significar lo mismo. Se fue bien lejos de su padre. Y ya estando allí, lo desperdició todo por la manera en cual él decidió vivir su vida. Aquí vemos la primera persona de esta historia, la vida del pecador, queriendo llenarse de las cosas que ofrece este mundo, nunca estando satisfecho, poniendo un ídolo en lugar que le pertenece solamente a Dios. Y en este caso, él mismo era su ídolo, porque solo estaba pensando en él. En pocas palabras, le estaba diciendo a su padre que no se ha muerto lo suficientemente rápido, pidiéndole algo que solo le correspondía ya cuando falleciese. Ahora, cuando nos hacemos nuestros propios ídolos, a estos extremos llegamos. Todo lo que hablamos, lo que hacemos, se trata de mi vida y cómo puedo mejorar mi vida y qué cosas puedo acumular para ser aún más feliz, y se vuelve en un ciclo en la vida del pecador. Nadie nos puede hablar porque rápidamente las conversaciones, de donde quiera que empiecen, terminan girando sobre mi vida, mis deseos, sin importar la vida de los demás. Y nunca llegamos a ser satisfechos. El pecado es bien egocéntrico y el ser humano apartado de Dios es bien egoísta. Lo vemos continuamente en el Antiguo Testamento cuando leemos de aquellos que en vez de esperar en Dios para que Él cumpliese lo que Él dijo que iba a hacer, tomaban los asuntos en sus propias manos y desgracia siempre caía sobre ellos. Y esto es lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestros propios medios y méritos, y no solamente en el Señor, quien es el único que las pueda cumplir y satisfacer. Ahora, ese es nuestro estado, apartados de Dios. Lo hemos visto semana tras semana durante las predicaciones que hemos estado escuchando desde Adán y Eva, ya naciendo con pecado, nuestros deseos siempre inclinando hacia el pecado y satisfaciéndonos a nosotros mismos. Cuando leemos de Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacobo y Moisés, todos eran pecadores y todos tenían una necesidad que solo Dios podía cumplir, puede cumplir. Todos ellos, igual que todos aquellos que creen en Cristo, hemos experimentado la misericordia de Dios, y Dios, como a ellos, lo usó de gran manera para traer su gloria. Ahora, si volvemos de nuevo a la historia, al hijo menor, él ya había propuesto en su corazón lo que iba a hacer, ya lo había pensado. Se estaba dejando llevar por sus deseos carnales, sin importar las crianzas de su padre, sin importar del amor que su padre tenía sobre él. Y no es tan diferente. Esto nos pasa a nosotros. Cuando dejamos o permitimos que tentaciones o pecados dominen nuestras vidas. Poco a poco volvemos a ese viejo ser que se supone que estuviera muerto, que se supone que dejáramos muerto. La palabra nos dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Hermanos, no lleguemos a ese punto de que estemos permitiendo tentaciones y pecados dominar nuestras vidas. Tenemos que examinar nuestras vidas, examinar nuestra relación con Dios, con el Señor día a día. El pecado es bien engañoso, prometiendo cosas que no traen gozo o felicidad eternales.
Y últimamente lo único que trae es la muerte. Y eso lo vemos en las mismas palabras, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahí es donde el pecado nos lleva a la muerte, si no nos arrepentimos. Ahora, el hijo pródigo ya tenía su corazón endurecido y fijamente en placerse a sí mismo. Lo vemos, es bien claro, por la manera en cual él actuó y las decisiones que tomó. ¿A qué extremo nos lleva el pecado? Bueno, vamos a ver. Todo se trata de mí. La vida o circunstancias de los otros no me importa. Y lo vemos en esta historia. Su padre, estando vivo, lo quería muerto. Nunca le preguntó a su padre por su estado financiero antes de exigirle tan exigencia. Agarró sus cosas y se fue. Sus acciones eran bien claras. Si leemos ligeramente, a veces podemos sobrepasar otras cosas que el vivir en pecado nos lleva. Algunos de nosotros o algunas personas que viven de esta manera deciden ignorar esto, el esconder del pecado. El hijo se fue a un país extranjero. Estamos viendo a los extremos que el ser humano, la naturaleza pecaminosa que llevamos, nos lleva a hacer. El hijo se fue a un país extranjero, tal vez donde nadie lo conociese, donde nadie supiese de qué familia era, donde nadie lo iba a juzgar por las cosas o el estilo de vida que él quería vivir. Corriendo y escondiéndose, apartándose de su padre y sus crianzas para disfrutar de su pecado. ¿A qué extremos llegamos para poder pecar? Juan 3:20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Haciendo las cosas a escondidas, pensando que nadie se dará cuenta, pero la verdad es que no podemos correr o escondernos del Señor y su juicio. Él se dejó llevar por sus deseos y el verso 12 termina con, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Creo que esto se está bajando. Perdidamente. Lo gastó todo. El estilo de vida que él quería vivir lo llevó a hacer esto. Lo gastó como si no hubiesen fines a lo que él tenía. Hermanos, no lleguemos a este punto en nuestras vidas. No deje que esto suceda entre nosotros. Recordemos que todo lo que tenemos en esta tierra, ya nosotros, habiendo entregado nuestras vidas a Dios, no nos pertenecen, sino les pertenece a Dios. Y Dios ha llamado que cada uno de nosotros seamos buenos administradores y buen mayordomos de todo lo que Él nos ha dado, y usando todo para su gloria. Sí, estamos hablando de finanzas y de cosas y de cosas que nos pertenecen, bienes, pero también se trata más que dinero. El hijo menor aquí, enviciado en pecar, lo llevó a desperdiciar más que su dinero, pero también su tiempo. Una pregunta para cada uno de nosotros: ¿a dónde estamos pasando o enfocando nuestro tiempo? ¿A qué cosa le estamos dando la prioridad? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? Y aún así, diciendo que estamos enfocándonos en Dios, llenándonos de cosas que no las encontramos aquí. En cosas terrenales que no tienen valores para la eternidad, o en cosas que aumentan y crecen nuestra relación con el Señor. ¿A dónde está nuestro tiempo? Cada uno de nosotros tenemos 24 horas al día. Hagamos lo mejor que podamos con el tiempo que Dios nos ha dado para su gloria. Este hijo menor se fue a vivir su vida
de pecado, abandonando sus crianzas, desperdiciando lo que él tenía sin importar las consecuencias, viviendo una vida en cual él estaba adorándose a él mismo. Simplemente eso es lo que estaba haciendo. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando decidimos vivir en pecado. Llegamos a versos 14 al 16 y vemos las consecuencias del pecado. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al hijo menor ya no le quedaba nada, lo había malgastado y llegaron las circunstancias de la vida, llegaron las tribulaciones, llegaron los tiempos malos y no estaba preparado. Llegó una gran hambre en la tierra en cual él decidió vivir. Y esto afectaba a todo, afectaba trabajo, comida, dinero, etc. Ahora, todos en la audiencia de Jesús en ese tiempo, cuando Jesús estaba dando esta parábola, ya sabían o ya habían escuchado de la gran hambre que habían pasado en el Antiguo Testamento. Y sabían y conocían la seriedad, pero también sabían cómo y conocían cómo Dios proveó por su pueblo en abundancia. No solo proveó, pero proveó en abundancia a su pueblo. Él no administró sus bienes y se quedó con nada. Ahora, recuerden que esto era algo que a él se le dio gratuitamente. Él no trabajó para esto, él exigió su herencia y se le dio gratuitamente y no lo administró bien y lo perdió todo. Ahí podemos ver las extremidades y las consecuencias que el pecado trae. Pero en ese tiempo y aquí, ahora también escuchando hoy en el día de hoy, algunos dirán, bueno, yo no peco, yo no he pecado. El mensaje de hoy no es para mí. Pero Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos estamos ahí. O estábamos ahí. Este mensaje es para todos, porque todos en algún tiempo estamos en el mismo barco, yendo hacia la misma dirección, con el fin de recibir la ira de Dios. Vemos que el hijo menor llegó a ser un siervo de un extranjero. Para aquellos que estaban escuchando el cuento en su tiempo, vino a ser un siervo a un gentil, a alguien que no era de ellos. Y más que todo, trabajar con un animal que los judíos veían como un animal inmundo. Vemos cómo su vida en pecado lo llevó hasta desear la comida de esos cerdos. Versos 17 al 24, vemos el estado en que debemos recibir al Señor. Y aquí vemos la segunda persona, o la segunda personaje de esta historia. Vemos que es el Padre y el amor que el Padre tiene sobre su Hijo. Si me acompañan, 17 al 24. Y volviéndose en sí, dijo, se dio cuenta, por gracia de Dios, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y aquí está, ¿qué es lo que se propone? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoce que primeramente pecó contra el Padre, o contra Dios, nuestro Padre Celestial. 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos al padre lleno de amor y listo para dar y compartir su misericordia hacia su hijo. Es el mismo hijo que lo había abandonado para vivir su vida en pecado. Ahora, siendo un padre terrenal, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial ama a sus hijos? Quiero ser bien claro con él. El Padre Celestial ama a sus hijos, a los que son de Él. Estando a una gran distancia, el Padre fue hacia su hijo para recibirlo. No sabemos cuántas veces, si nos podemos imaginar, cuántas veces el hijo recitó esta misma línea o esta misma oración mientras caminaba hacia el país de su padre. Pero aún no habiendo dicho todo lo que iba a decirle, el padre lo recibió. Y no solo lo recibió, pero mientras leíamos, vemos las acciones del padre. Sacad el mejor vestido y vestidlo. Poner un anillo en su mano y calzados en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta. Ahora, esto no era nada de lo que el hijo esperaba. El padre no solo lo perdonó y lo trajo como un siervo, porque eso es lo que el hijo estaba esperando. No estaba esperando nada mejor que eso. Si por lo menos los traía como un siervo, estaría mil veces mejores de donde él estaba. No, el padre los restauró como su hijo, borrando o olvidándose lo que le había hecho y regocijando porque su hijo había regresado. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, él trajo de lo mejor que él tenía y se lo dio a su hijo, quien estaba perdido y ahora hallado. Hermanos, esto es lo mismo que Dios hace. Dios nos dio lo mejor que Él tenía, que es su Hijo, Cristo Jesús. De nuevo, esto siendo un Padre terrenal, cuanto más nuestro Padre Celestial muestra su amor y su misericordia con nosotros. Dios, el Creador del universo, el quien nos hizo a su imagen, quiere una relación contigo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, por medio de leyendo las Escrituras y vemos la obra redentora que ya estaba hecha. Lo que estamos escuchando no puede ser más claro. Ahora, cada uno de nosotros, allí estábamos nosotros, y muchos todavía se encuentran en ese estado, viviendo en pecado, adorándose a ellos, a nosotros mismos, no queriendo saber de Dios, corriendo de Él, entre comillas, corriendo de su juicio, sabiendo que no podemos correr del juicio de Dios. Y esa es la gran mentira que nos inventamos, que podemos correr del juicio de Dios. Aún así, Dios en su misericordia usa las situaciones y circunstancias en nuestras vidas para llamar la atención de aquellos que son de Él. Muchas veces sucede que llegamos a un punto de desesperación y humillación, que ahí es que podemos ver el amor y la misericordia y la grandeza del Señor. Tenemos que llegar a ese punto. Y si llegamos a ese punto, gloria a Dios. Ahora, muchas veces cuando nos encontramos en esas circunstancias, a muchos encontrados en esas circunstancias, a veces querrán mejorar su situación estando donde están. Lo que hacemos es que tratamos y acomodamos nuestras vidas para que giren alrededor o que pasen alrededor de nuestro pecado.
y pensamos que todavía podemos vivir vidas que le agradan al Señor. Y esa es una mentira que nos decimos. Pero, hermanos, eso no es así. Tenemos que dejar lo que nos está aguantando y correr hacia Dios, arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. Ese es el llamado que tenemos. Ahora, todavía tenemos a un tercer personaje, el hermano mayor. Versos 25 al 32 vemos esto. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hermano mayor no era tan diferente como el menor. Recuerden que Jesús también estaba rodeado de los fariseos y los escribas. Y el hermano mayor demuestra la actitud y la vida de los fariseos en ese tiempo. Estando en la presencia de Dios, en ese tiempo en el templo, y conociendo de las Escrituras por memoria, y aún así no podían ver o entender el mensaje de Cristo, el mensaje que Cristo estaba llevándoles. El corazón del hermano mayor salió a la luz cuando vio lo que había sucedido. Cuando regresó su hermano, fue lleno de enojo, celoso de lo que su hermano estaba recibiendo, enojado con su padre por no ofrecerle lo mismo a él, quien siempre estaba a su lado. Y sí vemos que el hijo mayor estaba a su lado, pero su corazón estaba bien lejos de su padre. Y así mismo se encontraban los fariseos y algunos hoy en día que se llaman cristianos, pensando de que porque vamos o llegamos o asistimos a la iglesia todos los domingos, leemos las escrituras, recitamos oraciones, vinimos de una familia cristiana, pensando que estamos bien con Dios por esas cosas, pero ninguna de esas cosas nos salvan. Lo único que nos salva es una relación real que tenemos con nuestro Dios por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Esa es la única manera. Y cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué vemos en esta historia? Bueno, vemos que el Señor está listo con brazos abiertos para recibir a un pecador que se arrepiente y que cree en Cristo Jesús suficientemente como su Rey y Salvador, su Señor y Salvador. Sí, nuestro Dios es lleno de amor, está listo para perdonar. Y Él sí puede satisfacer nuestra necesidad por un Salvador. Porque esa es nuestra gran necesidad. Recuerde, estamos siguiendo en camino hacia el infierno para recibir la ira de Dios si no fuese por Dios mismo y su plan redentor. Y ya estaba hecho. Y esto lo vemos en Juan 3, 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga
vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios demostró su amor hacia nosotros por medio de su Hijo, Cristo, quien vino al mundo a mostrarnos cómo hemos de vivir para la gloria de Dios. En su ministerio, cuando sugerían preguntas sobre las leyes o los mandamientos, la respuesta de Jesús siempre era diferente a lo que la gente esperaba. Y aún hoy es diferente a lo que nosotros estamos esperando. Jesús nos enseñó que el estándar de Dios es sumamente más alto del hombre. El pecado no solo era una acción física, no solo era lo exterior, lo que la gente estaba viendo, pero empieza desde lo que llevamos adentro, empieza en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, quitó mi culpabilidad, mi justicia y lo cambió por la de Él. Nos dejó el Espíritu Santo como nuestra ayuda y nuestra guía en nuestro proceso de la santificación. Sin Él no podemos alcanzar salvación. No podemos alcanzar los estándares de Dios. Ahí es donde y cómo somos moldeados cada día a la imagen de Cristo Jesús. Y Cristo es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza en Cristo, en la promesa que Él va a regresar por su pueblo. Ahora, conociendo la verdad, realizamos la gravedad de nuestro estado antes de conocer a Dios, que éramos enemigos de Dios, merecedores de la muerte y su ira. Seguimos a Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya estábamos allí y por el amor y misericordia de Dios, en algún día alguien nos habló del Evangelio y llegamos a los pies del Señor, y de esa misma manera tenemos que llevar ese mismo mensaje por donde quiera que vayamos. Ese es el mandamiento que Cristo nos dio, el gran mandamiento. Entendiendo y sabiendo que es Dios que va a hacer la obra y el cambio en las vidas de las personas. Gracias, hermanos, por este tiempo. Si el grupo de alabanza puede subir y vamos a orar antes de seguir en la alabanza. Acompáñenme, por favor. Padre nuestro, te damos las gracias de nuevo de poder estar aquí en tu presencia, Señor, de poder traer tu palabra, Señor. Padre, pido que de lo que salió de mi boca, Señor, que tú seas exaltado, Señor. De que el mensaje de hoy, del mensaje del Evangelio, sea claro, Señor. Que todos aquí, conociéndote o no conociéndote, Señor, necesitamos el Evangelio. Padre, pido que no nos vayamos aquí hoy sin tomar una decisión, Señor, de seguirte a ti, Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados y seguirte y creer en ti, Señor. Padre, prepáranos, Señor, para vivir esta vida en cual podamos glorificarte solamente a ti, Señor. Padre, pido que ahora, Señor, en estos momentos, Señor, vamos a alabarte, Señor. Pido que nos enfoquemos en quién tú eres, Señor, y en la obra que tú has hecho. Te amamos, Señor, y oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió,
al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Y que la vida vale porque Él vive hoy. Hermanos, el mensaje del Evangelio es para todos. Si nos encontramos como el hijo menor, la respuesta es simple: arrepentímonos delante de Dios y creer en Cristo. Si nos encontramos como el hijo mayor, la respuesta es igual: arrepentímonos delante de Dios y creemos en Cristo. Rindamos nuestro ser al Señor. No esperemos, no pospongamos esta decisión hasta que logremos ciertas metas o ciertos logros en nuestras vidas o cierta edad. En esta vida recuerden que lo único asegurado es que tenemos la muerte y después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Las cosas que este mundo ofrece se ven buenas y pueden traerte felicidad por un momento. Pero si depositamos nuestra fe en ellas, en cosas terrenales, vamos a ver y vamos a fracasar. Porque nunca podemos ser satisfechos. Y terminamos dejándolo todo aquí en la tierra. Ahora, si por la gracia del Señor sientes esa convicción en este día, gloria sea al Señor. Toma esa decisión, arrepiéntete, cree en Cristo y Dios mismo, por el poder del Espíritu Santo, te dará el poder de vivir una vida satisfecha, supliendo, Él mismo es el que suple tu necesidad por un Salvador. Gracias, hermanos, y Dios los bendiga.